Dios te bendiga y te guarde. Estamos en el día 23 de nuestra jornada con propósito. Y hoy el tema que corresponde es cómo crecemos. Según Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento espiritual, mis amados, no es automático. Para nosotros crecer espiritualmente debemos comprometernos con estos asuntos, ¿verdad? Con Cristo, con Dios, con lo que en la área o en el área que queremos crecer. Por ejemplo, una persona que quiere crecer de manera intelectual se compromete consigo misma a estudiar, a leer libros, a prepararse, a hacer una serie de diplomados, entre otras cosas. Ahora bien, si nosotros como cristianos queremos crecer, debemos de desear crecer. Y no solo desearlo, tenemos que decidir crecer, tomar esa decisión de hacerlo, porque a veces yo deseo, pero no tomo la decisión. Y no solo es tomar la decisión, sino que cuando tomo la decisión me voy a esforzar para crecer en aquello que me he propuesto, pero no solo esforzarme, sino también persistir en ese crecimiento. O sea, yo decidí crecer espiritualmente. ¿Cómo crezco espiritualmente? Escudriñando la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios, en ayuno, en oración. Voy a conocer de Dios y a medida de que conozca más de Él, voy a conocer, voy a crecer, ¿verdad? A la medida del varón perfecto. Entonces es necesario que entendamos que el compromiso para el crecimiento es eficaz, es necesario. Llegamos a ser lo que nos comprometemos ser. Ninguna persona que entra a la universidad sin compromiso logra su objetivo. Hay muchas personas que entran a una carrera, se cambian, vuelven y no tienen una estabilidad porque no se han comprometido consigo mismos, con la carrera que eligieron, para crecer en ella, para avanzar en ella y terminarla. Entonces, nosotros como cristianos, todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, todo aquel que está dentro de la iglesia debe entender que debe crecer, que Dios no lo ha llamado a ser estático, enano espiritual, sino lo ha llamado a crecer. Y una forma, es muy importante saber que la manera de cambiar nuestras vidas es cambiando la manera de pensar. Debemos de cambiar la forma de pensar, esa forma de mediocridad, esa manera que nos estanca al mismo lugar, que nos impide ir más allá porque dudamos, porque no nos deja creer en Dios. Entonces, es importante saber que detrás de cada acción hay un pensamiento. O sea, ese pensamiento es lo que me permite a mí actuar de una manera u otra. Hay personas que no celebran ciertas actividades ni festividades porque tienen un concepto sobre eso, ¿verdad? Entonces, los pensamientos del hombre son los que dirigen al hombre, los que permiten que esa persona actúe conforme a lo que está pensando. Entonces, debemos cambiar la manera de pensar y comenzar a pensar como Cristo. Pensar como Cristo. Cambia tu manera de pensar. Tenemos un primer paso. La manera en que pienses determinará cómo te siente y cómo te siente influirá en cómo actúa. Algo muy interesante, ¿sabes? Escuche bien, la manera de pensar, ¿verdad? La manera en que tú pienses va a determinar en cómo te sientes. Y cómo te sientes influirá en cómo actúa. Y esto lo vemos en todas las áreas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que piense de manera negativa
Va a ser una persona que no va a tener pensamientos claros acerca del futuro, pensamientos, ¿verdad?, negativos, de confusión, de una persona sin esperanza, porque no cree que haya solución, no cree. Entonces, esa forma de pensar va a afectar los sentimientos de esa persona y va a sentir de una manera, no se va a creer las cosas, siempre va a tener un sentimiento de inferioridad, de desconfianza, y esto le va a impedir a esa persona actuar de la manera correcta, actuar de manera positiva. Sin embargo, ¿verdad? Las acciones que van a ser negativas. Hay personas que están estancadas, que no han logrado nada en su vida por sus pensamientos. Si hasta ahora te evalúas y ves hasta dónde has llegado, te puedes dar cuenta que todo ha sido por la forma de pensar. Te has dado cuenta que a medida de que tu mente va, ¿verdad?, transformándose, entonces tú vas experimentando nuevas cosas y tú vas a decir, wow, pero yo creía de esta manera y veo que realmente es de esta. Entonces, la manera de pensar es muy importante supervisarla, tener cuidado con lo que pensamos, porque eso va a afectar nuestro sentimiento y nuestros sentimientos afectan la manera de actuar. Para ser como Cristo, debemos desarrollar su mente. Debemos desarrollar la mente de Cristo, la mente de Cristo, gloria al Señor. Para ser como Cristo debes desarrollar su mente. Usted se pregunta, bueno, pues, ¿cómo piensa Cristo? Bueno, imagínese a Cristo frente a una situación de enemistad. ¿Qué haría Cristo? Imagínese a Cristo frente a una situación de ayudar al prójimo. Entonces, tener la mente de Cristo es caminar como Cristo, es tener la estatura del varón perfecto, es ser uno y tener esa comunión con Dios. Y esto implica y quiere decir que hemos crecido. Cuando andamos y tenemos la mente de Cristo, esto significa que hemos crecido. Pensar con madurez es el segundo paso. Pensar con madurez es el segundo paso. Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. El primer paso es cambia tu manera de pensar. Recuerden que tu manera de pensar va a influir en tus sentimientos y en tu manera de actuar. Ahora, piensa con madurez, nunca es demasiado tarde para empezar, no importa la edad que tenga. Si tienes que empezar de nuevo, si tienes que empezar una carrera universitaria, es tiempo. Si tienes que, no importa la edad, para comenzar a influir en el ministerio que Dios te ha dado, bueno, pues comienza a accionar en el ministerio que Dios te ha dado. Nunca es tarde para ayunar, nunca es tarde para buscar a Dios, para sentir su presencia, para dejarte usar, para dejarte guiar. No. Nunca es tarde. Hoy es un nuevo día para crecer, para decidir crecer, para persistir en el crecimiento. Así que la exhortación en esta mañana es que nada detenga el crecimiento de Cristo en ti. O sea, que nada detenga que tú puedas crecer a la estatura del varón perfecto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el siguiente día.